Ya vamos a hablar con el diputado nacional Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica. Maximiliano, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes y muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿De qué cuadro es usted? Discúlpeme que lo saque un minuto de la seriedad institucional y constitucional de los hechos que ameritan la llamada. ¿De qué cuadro es? De River. Ah, Bueno, con hermosa razón, mañana, ¿no? con esa mañana, ¿no? Tiene una sonrisa, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Maximiliano, por el otro lado, ¿cuál es? Será en otro momento la continuación en la Libertadores. Será en otro momento, dentro de un año, dos, no sabemos. Quiero preguntarle para usted qué significa institucionalmente esta decisión del gobierno para la República. Le diría que es una herida grave y golpe a la institucionalidad y al sistema republicano de división e independencia de poderes. Es una gran ofensa que ha hecho el Poder Ejecutivo al nominar por decreto a 2 jueces en la Corte Suprema, y no podemos dejar pasar por alto que uno de esos jueces es nada más ni nada menos que el juez federal Ariel Lijo, un juez que se ha caracterizado por cajonear históricamente causas en la justicia federal, que ha garantizado impunidad no solo a políticos, sino en el marco de la connivencia entre justicia, política y empresarios en la Argentina. Entonces, como lo hemos dicho de manera categórica, no cada uno de manera individual, sino que hemos sido el único partido hasta el momento que se pronunció claramente en el rechazo de la nominación de Ariel Lijo a la Corte Suprema, y esperamos que el Senado repare de alguna manera esto que le decía al principio, lo que consideramos un golpe, un claro golpe a la institucionalidad y a la República por parte del presidente de la Nación. Porque aparte, mire lo que dice el comunicado y parte de los fundamentos, ¿no?, que han puesto en el decreto, como que el Senado de la Nación, o sea, otro poder del Estado que es parte del poder legislativo, no dio respuesta a una decisión del gobierno nacional. A ver, el gobierno nacional, por supuesto, el poder ejecutivo, el presidente tiene la facultad de nominar, pero el que decide es otro poder del Estado. Claro. Lo que están diciendo con esto es, queremos la sumisión de otro poder del Estado, y por eso también estamos en un claro conflicto de poderes, y es por eso que yo lo considero un grave golpe a la institucionalidad. Ahora, Ferraro, en el marco de esta situación y de otras que ya plantea el gobierno, ya no solo de estilo, porque ahora parece que se quiere justificar todo en que las formas y la agresividad forman parte de ser auténtico, es decir, una forma muy, muy extraña de justificar desplantes, estilos, insultos y demás. ¿Usted cree que hay peligro para el sistema? El otro día Sapsay, a quien nadie, yo lo comento siempre, tomo el ejemplo de Sapsay, aquí nos dijo a nosotros en esta mesa, nadie va a sospechar que Sapsay es peronista, kirchnerista o cualquier otra cosa, dijo que estaba en peligro el sistema, que había manifestaciones de carácter autoritario que él veía como severas. ¿Usted qué opina? No, pero yo creo que con esta decisión yo coincido. El presidente entra en una fase autoritaria, al margen de la Constitución, porque lo que está haciendo es, ni siquiera extendió las sesiones extraordinarias como para poderle dar más tiempo al Senado para tratar el pliego de los jueces. Eso sumado a la cantidad de impugnaciones que recibieron principalmente el juez Ariel Lijo. Exacto. Entonces, guarda con esto de naturalizar, como bien decía usted, la vulgaridad, la violencia en el discurso, porque, también es importante para la seguridad jurídica y las inversiones en la Argentina las formas y el fondo que van de la mano. Porque si no, estamos en lo que yo denominé en un momento, cuando empezábamos a discutir la ley bases hace un año atrás, decía, guarda con que se instaure en la Argentina el mito del mandato presidencial. Claro. ¿Y qué es el mito del mandato presidencial? Esta concepción de que por fuera o por otro lado del presidente nada se puede interponer. No se puede interponer el poder legislativo, no se puede interponer la prensa independiente, no se puede interponer el poder judicial. ¿Y qué hubiéramos dicho
si Cristina Kirchner designaba uno Claro. o dos jueces a la Corte Suprema por decreto y en comisión. ¿Qué hubiéramos dicho si Cristina Kirchner o Sergio Massa o Alberto Fernández generaban una estafa como se ha generado con el Libra Gate, con el tuit fijado del presidente de la Nación No, el tremendo. pasado 14 de febrero? Entonces, guarda con naturalizar estas cosas en la Argentina. Nosotros reconocemos y valoramos el esfuerzo que ha hecho la sociedad y que esto puede ser, por supuesto, es un logro del gobierno, el tema de la baja de la inflación, ordenar las cuentas fiscales, lograr el equilibrio, la disciplina fiscal en ese sentido, pero eso no amerita a que El abandonemos resto. las formas y eso no amerita que volvamos a instalar en la Argentina una lógica que ya vivimos y que en el menemismo eran roban pero hacen y que en el kirchnerismo era idénticos o aniquilados. Le pregunto también por un tema de política exterior, las contradicciones enormes, la falta de profesionalidad que me parece, ahí usted coincidirá o no, el seguidismo con Estados Unidos, la sobreactuación con Israel y además ahora lo que ha pasado con el caso Ucrania. Trajeron aquí a la Asunción a Zelensky. Se reunieron 2 veces más hace poco en Davos con la hermana del presidente y ahora por seguidismo, me parece, con Trump le dan la espalda. Pero acá hay un hecho preocupante que no sé si ustedes lo han considerado, seguramente sí. Porque si Trump cierra con Rusia y se pudiera aceptar algún principio de autodeterminación de pobladores en la zona del Donbass que reclama Ucrania, estaríamos sentando un precedente muy parecido a lo que los ingleses hacen con los habitantes de Malvinas, ¿no? Bueno, primero decir que la vergonzosa abstención de Argentina con respecto a la invasión criminal de Rusia a Ucrania es no solamente una política ciega y de seguir al presidente Trump de los Estados Unidos, sino también aliarse con regímenes populistas autoritarios, como el caso de Víctor Orbán, para irnos a otro lugar del mundo, y hay que decirlo. Segundo, esto bien que dice usted, esto complica también lo que es la integridad territorial de cada uno de los países y complica muchísimo la posición argentina en lo que es la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas, que está establecida en nuestra Constitución Nacional. Y la verdad que esto es también pasar por encima el profesionalismo y la seriedad con que ha trabajado el Servicio Exterior de la Nación de la Argentina en todo este tiempo. Eso no quiere decir que podamos rediscutir, repensar los organismos internacionales, pero como le decía, esa vergonzosa abstención es una estafa al pueblo de Ucrania, es una estafa al propio presidente Zelensky, que le regaló el 10 de diciembre del 2023 una Hanukkah, Sí. y que nosotros no podemos pasar por alto. Entonces, guarda, porque también el gobierno está acostumbrado a cada 2 o 3 días o todas las semanas a tirar temas que pretenden cambiar el eje de discusión. Sí, todo el tiempo. Yo creo que es muy importante tanto la vergonzosa abstención de Argentina con respecto a la invasión criminal de Rusia a Ucrania. Es importante y no podemos olvidar y tenemos que seguir indagando, buscando la verdad y las pruebas en lo que ha sucedido con el tema del Libra Gate, y por supuesto es algo que no podemos dejar pasar por alto, este golpe a la institucionalidad y al sistema republicano que se ha dado con la nominación de 2 jueces a la Corte Suprema por decreto, y como le decía, espero que el Senado construya las mayorías para dar el rechazo a estas nominaciones y que se cumpla, tal cual lo establece la ley, la posibilidad de designar 2 miembros de la Corte Suprema, Sí. y ojalá, por supuesto, que sean mujeres. La última que le hago, diputado Ferraro, y tiene que ver con la compra de Telefónica de Clarín. ¿Usted cree que ahí hay una constitución monopólica? Porque además el grupo Clarín detenta un extraordinario poder en la construcción y en el armado de contenidos y ahora, por supuesto, tiene cantidad de elementos por donde transmitir esos contenidos, además de todas las adhesiones que hay al pago de todos Mire, esos servicios. este tema nosotros justo ayer tuvimos reunión de bloque y lo hemos mandado a estudiar seriamente con nuestro equipo
de defensa de la competencia y el equipo económico. Por supuesto que es un tema sensible y que seguramente en los próximos días nosotros vamos a estar emitiendo opinión. Lo que sí nos preocupa es que se vuelva a instalar cierta lógica de tiempos del kirchnerismo, como lo vimos en algunos voceros, ya sea identificados o no identificados del gobierno, con esta cuestión de volver a instalar que cierto medio de comunicación miente, que cierto medio de comunicación, bueno, eso, digamos, ojalá no volvamos a las viejas discusiones, a las viejas prácticas que pusieron a la Argentina en un lugar que todos no queremos volver. Pero dicho esto, como usted dice, es un tema de mucha sensibilidad, hay que poder estudiar bien la cuestión de si existe o no existe monopolio, y en esto es fundamental que trabaje defensa de la competencia para establecer las cuestiones de esta operación, y que ese informe o trabajo de defensa de la competencia sea realizado de manera independiente, porque sabemos también que en competencia a esto también existían muchísimos empresarios cercanos al gobierno actual para tratar de quedarse con cierto porcentaje de las acciones de Telecom. No, es cierto eso. Ahora, el poder, convengamos que el poder de Clarín, y si leemos la cantidad de empresas que tiene en transmisión de datos, en transmisión televisiva, en transmisión radial y sobre todo también en contenidos, es altísimo, ¿no? Es realmente para estudiarlo, ¿no? Yo no lo desconozco, pero lo que, digamos, no es un tema de mi especialidad, y por eso le decía... No, entiendo, lo mandaron aquí. Poder tener un informe muy preciso para cómo se va a dar también el debate en la Cámara de Diputados sobre la operación que se ha dado en esta materia entre Telecom y la compra del Grupo Clarín. Ferraro, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Ahí estaba Maximiliano Ferraro, que dice que la cuestión institucional es grave.